playing in a field. And one kid said to me, see that bird? What kind of a bird is that? And I said, I haven't the slightest idea what kind of a bird it is. He says, it's a brown-throated thrush or something. He says, your father doesn't tell you anything. But it was the opposite. My father had taught me, looking at a bird, he says, do you know what that bird is? It's a brown-throated thrush. But in Portuguese, it's a hontarapero. In Italian, a chuterapitita. He says in Chinese, it's a chungongtok. In Japanese, a patata tokorecha, etc. He says, now you know all the languages you want to know what the name of that bird is. And when you're finished with all that, he says, you'll know absolutely nothing whatever about the bird. You only know about humans in different places and what they call the bird. Now, he says, let's look at the bird and what it's doing. Conocer el nombre de las cosas sin saber para qué funcionan no sirve absolutamente para nada. Así que hoy vamos a empezar una serie en la que iremos profundizando parte por parte en las distintas estructuras del sistema nervioso y veremos cuáles son sus funciones principales, tratando de entender, aunque sea superficialmente, qué es la mente humana. En esta primera parte vamos a hablar de las dos estructuras más bajas del encéfalo, que son el mesencéfalo y el rombencéfalo. El rombencéfalo, como ya se vio en el apunte de neuroanatomía, está compuesto por tres estructuras, por la protuberancia, el bulbo y el cerebelo. Y el bulbo y la protuberancia, en conjunto con el mesencéfalo, van a formar lo que se llama el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo cumple varias funciones. Las más importantes es que contiene a las fibras que suben y bajan hacia la médula y desde la médula espinal hacia el cerebro. Las que descienden, las eferentes, van a llevar fibras motoras, la vía motora, y las que ascienden van a llevar la vía sensitiva hacia la corteza cerebral. Como ya vimos en el video de neurotransmisores, entre el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo tenemos diferentes núcleos de neuronas que constituyen el sistema reticular activador, que es el que nos mantiene despiertos y en vigilia, y si no funcionase caeríamos en un coma profundo. Ahora bien, ¿qué núcleos son importantes o qué funciones son importantes en el tronco del encéfalo? Fundamentalmente, lo que tenemos es que el bulbo y la protuberancia se van a ocupar de las cosas más básicas del organismo, de las funciones más básicas del organismo. Esas funciones a las que se les llama vegetativas, esas funciones en las que no interviene absolutamente para nada la conciencia, esas funciones que están actuando en forma permanente, automáticamente, para mantenernos vivos. Y vamos a ver que en diferentes lugares de estas dos estructuras va a haber núcleos de neuronas, grupitos de neuronas que se van a ocupar de esas diferentes funciones. Así que en el bulbo vamos a tener un grupo de neuronas que se llama centro inspiratorio, que como su nombre lo indica se va a ocupar de la inspiración, trabajando sobre los músculos inspiratorios, sobre todo sobre el diafragma. Luego tengo el centro expiratorio, que como su nombre lo indica también, se va a dedicar a la expiración del aire. Después tengo un centro que se llama centro apnéusico, que está en la protuberancia, y otro centro que se llama neumotáxico. Estos centros, apnéusico y neumotáxico, se van a ocupar de circunstancias en las que hay alguna alteración en la entrada de aire, o en la cantidad de oxígeno, o en la cantidad de dióxido de carbono. Estos centros son los que van a controlar al centro inspiratorio y al centro expiratorio para modificar la frecuencia o la fuerza de contracción de los músculos respiratorios, para modificar también el volumen pulmonar que está ingresando dentro de los pulmones. Cuando veamos fisiología respiratoria vamos a volver a ocuparnos de estos centros porque son importantes para todo lo que tiene que ver con la homeostasis del oxígeno, del dióxido de carbono y, como vimos, del pH. El otro centro que se va a encontrar en el bulbo es lo que se llama el centro cardiovascular o centro vasomotor. El centro cardiovascular o vasomotor fundamentalmente de lo que se ocupa es de la frecuencia cardíaca, de alterar, de modificar la frecuencia cardíaca en respuesta a las necesidades que tiene el organismo. El bulbo se va a ocupar del ritmo cardíaco y de la presión arterial,
pero fundamentalmente no directamente de la presión arterial modificándola, sino modificando la actividad cardíaca, modificando la frecuencia cardíaca o la fuerza de contracción del músculo cardíaco, y de esa manera va a modificar la presión arterial. Luego, en el bulbo vamos a encontrar otros centros que tienen que ver con otras funciones. Por ejemplo, el centro tusígeno, que se va a encargar del reflejo de la tos. Este centro es sumamente importante para la supervivencia, para que cuando ingresa un cuerpo extraño, o líquido, o alimento, o humo dentro de la vía respiratoria, el pulmón tenga algún modo de defenderse, y justamente el centro tusígeno es el que controla los espasmos que se producen en el diafragma y en los músculos para producir la tos, que es un reflejo aparte sumamente complejo, porque involucra no solamente la contracción de los músculos, sino también involucra el cierre de la glotis, por ejemplo, el cierre y la apertura de la glotis para poder expulsar el aire con violencia durante la tos. Así que también es un centro que vamos a ver cuando veamos fisiología respiratoria. Otro centro importante en el bulbo es el centro de la deglución. Este centro coordina a todos los músculos faringios, a la lengua, a los músculos del piso de la boca, a los músculos del velo del paladar, que se ocupan de la deglución de los alimentos, de la fase inconsciente de la deglución de los alimentos. También vamos a volver sobre este punto cuando veamos fisiología digestiva. Y el centro del vómito también está en el bulbo raquídeo, y el centro del vómito hace más o menos lo mismo que el centro tusígeno, pero nada más que a nivel digestivo. El centro del vómito va a actuar cuando se ingieren tóxicos o en ciertas circunstancias que alteren de alguna manera la química del cerebro. También puede alterarse el funcionamiento del centro del vómito y producir el reflejo del vómito. El bulbo es el lugar donde asientan las funciones más básicas del organismo. La protuberancia tiene ya centros de control sobre los centros del bulbo, y la protuberancia fundamentalmente es un centro de paso, es un lugar de paso de las fibras que ascienden hacia la corteza o que descienden hacia la médula espinal y al resto de los órganos. La protuberancia también está unida al cerebelo a través de lo que se llaman los pedúnculos cerebelosos, que son tres: el pedúnculo superior, los pedúnculos medios y los pedúnculos inferiores, que son dos de cada lado, son pares, y unen al tronco del encéfalo con el cerebelo. La otra cosa que va a hacer el bulbo es ocuparse de la inspiración y la expiración, de la tos y el estornudo, de la deglución a través de los reflejos deglutorios, de la secreción de jugos digestivos. Va a tener importancia en la secreción gástrica, en la secreción del páncreas, en la secreción exócrina del páncreas, en la secreción de bilis por parte del hígado, etcétera, etcétera. También el bulbo va a estar involucrado, como dijimos hace un segundo, en los vómitos. La protuberancia, como dije, era un centro de paso de fibras, pero también tenía algunos centros de control. Va fundamentalmente a controlar a los centros respiratorios del bulbo, y otra función importante de la protuberancia es lo que se llama la estación. La estación es el poder mantenerse de pie. Si la protuberancia está lesionada, que es muy frecuente muchas veces en los accidentes automovilísticos, que se lesione la protuberancia o el bulbo, una de las cosas que se puede afectar es la posibilidad de mantenerme de pie. Sin este control por parte de la protuberancia nos caeríamos permanentemente. La otra cosa que va a hacer la protuberancia es coordinar las respuestas fisiológicas a las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Hay ciertas emociones que se van a producir en la amígdala cerebral, en una parte superior del cerebro. Pero esas emociones neuronales, necesitan tener un correlato físico, necesitan que nosotros las sintamos en el cuerpo, esas emociones, para poder detectarlas como emociones. Y entonces la protuberancia es uno de los centros que regula la frecuencia cardíaca cuando se eleva, cuando estamos enojados o cuando estamos emocionados por alguna situación o ansiosos. También va a regular las funciones que tienen que ver con la respiración en respuesta a las emociones, y de alguna manera también va a estar involucrada en el control de la secreción glandular, que también tiene influencia y es importantísima para que nosotros sintamos en el cuerpo, hagamos consciente en el cuerpo el
proceso neuronal al que llamamos emoción. Si solamente se dicen las neuronas, las emociones, no tendría ninguna importancia para nosotros porque será una respuesta sumamente refleja. El mesencéfalo tiene muchas funciones también, pero las más importantes que vamos a mencionar es que va a responder a estímulos visuales y auditivos moviendo la cabeza y moviendo los ojos. Es el centro, que es el lugar donde se coordina la respuesta de cuando yo doy vuelta a la cabeza hacia cierto sonido, doy vuelta a la cabeza hacia el sonido que viene por el lado correcto. Si viene por el lado izquierdo, dar vuelta a la cabeza hacia el lado izquierdo y que los ojos acompañen a ese movimiento. El mesencéfalo tiene 2 centros para la coordinación visual y 2 centros para el procesamiento auditivo, y va a tener esta importancia de poder dar vuelta juntamente la cabeza con los ojos en la dirección correcta. La otra cosa que sale del tronco del encéfalo, sobre todo el bulbo y la protuberancia, y más del bulbo, son los nervios craneales, son los pares craneales. ¿Sí? Los pares craneales son los nervios que emergen del tronco del encéfalo. Luego, el resto de los nervios que van a controlar fundamentalmente a los miembros superiores e inferiores y a los músculos del abdomen, del tronco, del tórax, van a ser nervios espinales. Pero los nervios craneales, hay algunos nervios craneales que descienden incluso hasta el abdomen, como el nervio vago, o hasta la garganta, como el nervio glosofaringeo, que son sumamente importantes para el control, por ejemplo, de la respiración, para el control del estornudo, de la tos, el control del aparato cardiovascular, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos al cerebelo, que significa mini cerebro, y que en la medida que se lo va estudiando, en la medida que se va aprendiendo cada vez más de él, se va viendo que verdaderamente parece un mini cerebro, parece que se ocupara de las mismas funciones que se ocupa el cerebro, y muchas veces a un nivel muchísimo más fino, muchísimo más exquisito que el cerebro en sí mismo. Por décadas y décadas se entendió que el cerebelo se ocupaba de la regulación del tono muscular. Cuando se genera la orden para efectuar un movimiento, esa orden no va directamente a los músculos, sino que va a pasar por diversas estructuras que van a, de alguna manera, regular la fuerza, la velocidad, qué músculos se deben contraer, y el cerebelo se encuentra dentro de estas estructuras que controlan el movimiento. Fundamentalmente, varias de las cosas que va a hacer el cerebelo una es la regulación del tono muscular apropiado, la otra es la modulación del acto motor en sí. El cerebelo tiene importancia para modular el acto motor en cuanto a que yo estire la mano para agarrar un vaso y no reviente el vaso contra una pared, por ejemplo, o que camine sin tropezarme o sin que los movimientos de las piernas sean bruscos y las piernas salgan volando para uno u otro lado. También va a tener una importancia radical en la postura y en el equilibrio. La postura, tanto cuando estoy parado, ¿sí?, que está permanentemente contrayendo y relajando músculos mientras yo estoy parado para que pueda mantenerme parado y no caerme para los costados, por ejemplo. También va a controlar la postura sentado, porque mientras estoy sentado también se están contrayendo músculos y relajando constantemente en pequeños espasmos que me mantienen sentado en una postura fija. Y también va a tener importancia en el equilibrio. El cerebelo va a recibir la información que viene de los laberintos que se encuentran en el oído. Los laberintos son estructuras que están permanentemente sensando el movimiento de la cabeza y que controlan junto con el cerebelo el equilibrio. Como dije recién, tanto en cuanto a el estar parado o el estar sentado o el estar acostado, incluso también cuando estoy acostado hay permanentemente espasmos de los músculos agonistas y antagonistas que me están manteniendo en una posición sin que yo me derrame completamente, como una gelatina sobre la cama o sobre la silla o sobre lo que fuere, o estando parado. Así que la coordinación entre el músculo que se relaja y el músculo que se contrae también va a estar dado permanentemente por el cerebelo. Estamos hablando de movimientos tanto voluntarios como involuntarios, porque esto también influye a cuando estoy caminando, cuando estoy tomando un objeto, cuando estoy escribiendo, cuando estoy tocando el piano. En todas estas situaciones el cerebelo va a estar involucrado en la regulación de esos movimientos.
Por otra parte, el cerebelo no solamente es el único lugar donde se produce el aprendizaje de los patrones motores, pero en el cerebelo obviamente tiene importancia en el aprendizaje de esto que se llaman patrones motores. Los patrones motores son esas cosas que yo aprendo a hacer desde la infancia y sobre todo desde los primeros años de vida, que tienen que ver con el subir escaleras, con el caminar, con el patear una pelota, con el escribir, todos esos patrones motores, todas esas cosas que finalmente terminan siendo automáticas, como por ejemplo tragar, hablar, que involucra un montón de contracciones musculares y un montón de músculos que se están moviendo a la vez. Todo eso forma parte de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de esos patrones motores. La otra cosa en la que se involucra el cerebelo siempre es en lo que se llama la percepción visual espacial. Tiene que ver con justamente como el cerebro controla el equilibrio a través de la información que le llega de los laberintos que están en los oídos, y esos laberintos van a estar permanentemente reaccionando a los movimientos de la cabeza e informando la posición de la cabeza. Obviamente todo el tiempo me está entrando información visual también en los movimientos que yo estoy haciendo con la cabeza o los movimientos que estoy haciendo con el cuerpo, y el cerebelo se encarga de integrar esa percepción visual con el espacio, con la tridimensión, con la posibilidad de yo moverme y de reconocer el ambiente tridimensional a mi alrededor y poder interactuar con él. También va a tener que ver en la fluencia del lenguaje, no tanto en cómo yo entiendo las palabras o cómo yo identifico las palabras o cómo yo le codifico el lenguaje, sino en la posibilidad de que yo pueda hablar con fluencia. La fluencia es el poder hablar sin trabarme, sin tartamudear y que se entienda lo que estoy diciendo. Se le dice mini cerebro y con razón. El cerebelo contiene muchísimas neuronas en un espacio muy pequeño, muy reducido, y su densidad es altísima. Fíjense, acá estamos viendo, por ejemplo, un corte del cerebelo, y esas fibras que se ven que están saliendo del cerebelo, que están subiendo, son fibras de lo que vendría a ser el pedúnculo cerebeloso superior, que están llevando y trayendo información desde la corteza hacia el cerebelo. Y viéndolo más de cerca, fíjense que cada puntito de color que se ve en ese lugar son grupos de neuronas que están densamente empaquetadas adentro del cerebelo. Con esto damos por terminado esta parte donde hablamos de romboencéfalo y mesencéfalo. Luego volveremos otra vez a tocar estos temas cuando volvamos a integrar las diferentes estructuras que sigamos viendo con los procesos superiores que se van a dar en el sistema nervioso. Así que seguimos con el próximo video.